Vamos a darle la palabra ahora a uno de los, me voy a permitir la palabra, militantes de la integración regional sudamericana más importantes de la zona, que es Alexander Linford. Así que, Alexander, aprovecha tu tiempo que te escuchamos. Hola, muchas gracias, Estefanía. Eh, la verdad, me deja impresionado con tus palabras, porque no es tanto. Enrique, gracias por la invitación también a todo el resto de los organizadores. Yo tengo la suerte que me precedieron dos personas que hablaron bien de nuestro proceso constituyente, porque yo más que venir a explicar, yo vengo a pedir. Y vengo a pedir porque hoy no quiero hablar desde el yo, sino que quiero hablar desde el tú, quiero hablar desde la exterioridad. Y por eso les voy a compartir pantalla un segundo para que puedan ver una presentación que les hice. Yo quiero hablar de vejez y constitución, partiendo con una frase del Papa Francisco, que dice: un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro porque no tiene memoria, ha perdido la memoria. ¿Por qué vengo a hablar de vejez? Porque no me cabe duda que alguno de mis compañeros va a terminar siendo constituyente y quiero que esta constitución no se haga desde el yo, sino que se haga en un diálogo del yo y el tú, desde la analéctica. Y para eso es importante que empecemos a visibilizar y a escuchar a aquellas personas que han sido apartadas de la sociedad, como son los ancianos. Bueno, simple. Acá ya hablaron de esto, me lo voy a saltar. Son los hitos electorales de 2020-2021 en Chile, el plebiscito de entrada, el 25 de octubre. Después se eligen a las convencionales constituyentes el 11 de abril de 2021 y después habría un plebiscito ratificatorio para ver si es que está de acuerdo o no la ciudadanía con el texto constitucional que se creó en mayo o junio de 2022. ¿Hay límites al cambio constitucional? No se puede cambiar el carácter de República de Chile, no se puede cambiar el régimen democrático, no se pueden afectar las sentencias firmes y ejecutoriadas, y tampoco se pueden afectar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Hay algunos límites. Ahora, ¿hay límites en cuanto a los derechos fundamentales, en cuanto a la inclusión de los derechos de las personas mayores en esta nueva constitución? El orden de mi exposición va a ser el siguiente y vamos a responder tres preguntas con respecto a los derechos de la vejez. ¿De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? Esas van a ser las tres preguntas que yo voy a tratar de responder en este caso. ¿De dónde venimos en los derechos de vejez de Latinoamérica? Bueno, en esa foto vemos a Eva Perón el 28 de agosto de 1948, cuando ella en el Ministerio del Trabajo lo que hacía era eh, pronunciar el decálogo de los derechos de la ancianidad. De ahí parte todo. ¿Qué decía este decálogo? En 1948 ya Eva Perón hablaba del derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral. No voy a leerlo por un tema de tiempo. Al derecho al esparcimiento, al derecho al trabajo, al derecho a la expansión y al derecho al respeto de las personas mayores. ¿Qué pasó? Después de ese pronunciamiento, se comenzó por parte del gobierno argentino una campaña comunicacional en la ciudad de París, Francia, con el objetivo de hacer conocido este decálogo sobre los derechos de la ancianidad. ¿Y por qué en París, Francia? Porque se iba a hacer en esa ciudad la Asamblea General de la ONU entre el 30 de septiembre al 7 de diciembre de 1948. Aparte de esta campaña comunicacional, lo que se hizo también fue pedir al canciller argentino que enviara una, un proyecto a Naciones Unidas para que examinaran y finalmente se reconociera también este decálogo como un tema de derecho universal y no solamente como una idea argentina. Entonces, acá vemos la declaración que sacó Naciones Unidas el día 4 de diciembre de 1948, donde dice:
La Asamblea General decide comunicar al Consejo Económico y Social el proyecto de declaración de los derechos de la vejez presentado por la delegación argentina para que lo examine y presente al respecto un informe a la Asamblea General durante uno de sus próximos periodos de sesiones. ¿Por qué no se hizo ahí mismo? Porque estábamos a puertas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ya se estaba trabajando en eso y había que sacarlo pronto. Entonces se puso un poco en stand-by el tema de los derechos, pero sí queda claro que la primera presentación que se hizo al respecto fue por la delegación argentina y era un decálogo que había sido redactado, se dice, en 4 días por Eva Perón. Después, este decálogo se envió a la Convención Constituyente Argentina del año 1949, la cual estaba compuesta por 158 miembros, 109 eran del Partido Peronista, 47 de la Unión Cívica Radical, 1 del Partido Comunista Argentino y 1 del Partido Laborista. Acá vemos que la participación, porque esto fue por elección democrática, la participación en aquella elección fue del 69.98% de los inscritos para poder votar. Y bueno, de esa Asamblea Constituyente nace la Constitución de 1949, que está enmarcada dentro del constitucionalismo social, que parte, como lo podemos saber, de la Constitución mexicana del año 1917. Ahí se da el vamos al constitucionalismo social. Aun cuando muchas veces nos han querido decir y nos han tratado de enseñar que el constitucionalismo social nace con la Constitución de Weimar del año 1919, esta constitución alemana, pero se olvidan un poco que en realidad el constitucionalismo social nace en este lado del mundo, específicamente en México, en el año 1917. Esta constitución tiene un índice, y si vemos acá el capítulo 3, el que habla de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, vemos en el capítulo 3, título 3, los derechos de la ancianidad. Se dice, y también lo podemos ver en los textos que hablan de las actas constitucionales, que no hubo mayor discusión con respecto a los derechos de la ancianidad. Hubo otras discusiones bastante grandes, pero existía un consenso bastante grande acerca de los derechos de la ancianidad pronunciados por Eva Perón, y de hecho, si analizamos el texto del decálogo de los derechos de la ancianidad y vemos posteriormente el índice, o sea, los derechos que se consagraron en esa constitución, vemos un pequeño cambio, que es que el número 9 del derecho, del decálogo de la ancianidad, que acá podemos ver que decía el derecho a la expansión, lo único que hace es cambiar por el derecho a la tranquilidad. Pero si vemos el texto, se recoge absolutamente el texto que pronunció Eva Perón en aquel discurso mítico del año 48. ¿Cómo termina la Constitución del 49? Hay un golpe de Estado en contra del presidente Perón en el año 1955 y el 27 de abril se deroga la Constitución del 49, se restablece con una vigencia limitada la del año 1853 y a partir de ese momento no se vuelve a establecer nunca más los derechos de la vejez dentro de las constituciones argentinas. Acá abajo, si ustedes ven, pongo separado el bloque de constitucionalidad que está dentro de la Constitución actual argentina, en el artículo 75, inciso 22, el cual habla de que se entenderá como parte de la Constitución aquellos tratados de derechos humanos ratificados y que se encuentren vigentes por la Argentina. ¿Por qué lo pongo abajo? Porque Argentina es uno de los pocos países, 6 en este momento, y Colombia, que lo acaba de aprobar el Senado, que ratificaron la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces recién ahora podemos decir, gracias a este bloque de constitucionalidad, ojo, no a un reconocimiento expreso constitucional, podemos decir que recién ahora se volvieron a reincorporar en parte los derechos de la ancianidad dentro de la Constitución argentina. Eso es el de dónde venimos.
nuestro nacimiento de los derechos de la vejez viene directamente de la Argentina. Entonces ahora tenemos que contestar la segunda pregunta y es, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el estado actual del constitucionalismo de la vejez en Latinoamérica? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque acá ya empezamos a sacar ideas. Yo les dije, yo no vengo a exponer sobre el proceso constituyente. Yo lo que vengo acá es a pedir, y a pedir desde el otro. Entonces, bueno, ¿cuál es el estado actual del constitucionalismo de la vejez en Latinoamérica? La mayoría de los países solo considera la vejez desde el punto de vista de la seguridad social. Y acá podemos ver a Chile, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia, Paraguay, Nicaragua, Panamá, México, Costa Rica, Haití y Honduras. Es decir, ninguno de estos países hizo eco, y no es que no solo no haya hecho eco, sino que lo hecho por Argentina en el año 49 en la Constitución no se volvió a repetir posteriormente en prácticamente ninguna constitución posterior. Tenemos otros países también que reconocen derechos distintos a la vejez, distintos a la seguridad social, que es Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Guatemala. ¿Qué derechos reconocen? Vejez digna y con calidad y calidez, creación de políticas públicas enfocadas a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de la vejez, protección contra el maltrato, abandono, violencia y discriminación, transporte urbano libre y gratuito, respeto a la autodeterminación y el pleno desarrollo de sus derechos, atención prioritaria y especializada a la administración del Estado y salud, un trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades y exenciones tributarias. ¿Qué vemos en este caso? Vemos que Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Guatemala sí tuvieron en consideración la Constitución del 49 de Argentina para generar sus textos fundamentales con respecto a los derechos de la vejez. Porque podemos ver muchas concordancias entre los distintos textos. Sin embargo, hay que entender algo. El quienes somos hoy, debido a los bloques de constitucionalidad y debido al derecho internacional de los derechos humanos, no solo es constitucional, sino que también es internacional y de derechos humanos. Entonces tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual tiene 5 pilares de los derechos. Abarca muchos derechos, pero tenemos 5 que son importantes y donde los podemos agrupar. Tenemos la dignidad del adulto mayor, los derechos de autonomía, los derechos de participación, los derechos de cuidados y algo muy importante que es el acceso a la justicia. ¿Y por qué es muy importante el acceso a la justicia? Porque los procesos judiciales suelen durar muchísimo. Y cuando hablamos de personas mayores, tenemos 2 plazos que están corriendo: el plazo judicial y el plazo vital. Entonces, muchas veces hay personas que no llegan a ver nunca un acceso real a la justicia, porque, ojo, acceder a la justicia no es poder ingresar una demanda a un tribunal, es ingresar una demanda al tribunal con una debida asesoría, tener un proceso justo, rápido y expedito, obtener una sentencia y después poder obtener el cumplimiento de la sentencia. Y muchas veces ese proceso no se alcanza a abarcar completamente en la vida de nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la mirada de la vejez hoy? ¿Y por qué yo pregunto cuál es la mirada de la vejez hoy? Porque si nosotros analizamos el decálogo de los derechos de la ancianidad de Eva Perón, o lo que se recogió en la Constitución de 1949 en la Argentina, vemos que es una mirada asistencialista del derecho a la vejez. Algo que no es malo, pero en ese tiempo era absolutamente normal y era algo que se discutía, y Eva Perón se atrevió a hacerlo cuando nadie lo había hecho antes. Pero hoy en día, la mirada de los derechos de la vejez y la mirada de la vejez de hoy no es una mirada asistencialista, sino que es una mirada que tiene un triple estándar, que es, por una parte, la igualdad y no discriminación; en segundo punto, un trato preferente al adulto mayor; y en tercero, y algo sumamente importante, que es el enfoque de género. ¿Y por qué el enfoque de género? Porque la vejez suele ser un fenómeno femenino, porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida
que los hombres. Y aparte de eso, el enfoque de género es necesario. ¿Por qué? Porque se hace necesario distinguir a cada o entender a cada adulto mayor como una individualidad. Entonces, necesario verlo y poder enfocar las políticas desde él mismo. Entonces, para terminar esto y para terminar mi petición, porque insisto, es una petición, ¿hacia dónde debemos o hacia dónde vamos a ir? Si la ciudadanía chilena decide que quiere una nueva constitución en el plebiscito de apruebo o rechazo y comienza el proceso de redacción por parte del órgano constituyente elegido, tenemos la posibilidad de incorporar los derechos de aquellos que han sido apartados de la sociedad dentro de esta nueva constitución. En este órgano constituyente no van a existir límites con respecto al reconocimiento y en la protección de los derechos fundamentales. Vimos que existen límites, pero en este caso no los hay. Entonces, este es el momento de incluir los derechos de la ancianidad desde una mirada multivariable, tal como se hizo en la Constitución Argentina de 1949, pero no desde una visión asistencialista, sino que una visión de la vejez como lo vimos hoy. Muchas, muchas gracias, y así termino con mi petición de mirar al otro y no hacer un diálogo constituyente desde el yo y la discusión desde el yo-yo, sino que una discusión yo-tú que permita la redención de aquellas personas que han sido apartadas de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, maravilloso. Y me deja un gran impacto porque en Argentina no se habla de la reforma constitucional del año 1949 por un tema político, así que un hermano chileno la tome